Sí, he entrado, pero no me sale la clase y como ha mandado WhatsApp por ahí nomás he entrado. Voy a practicar, doctor. Sí, tienen que buscar en el archivo URL. Ay, 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 ay. URL, ahí está el enlace. Ay, 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 ay. Ya Ya, entran a doctor. URL y ahí está el enlace, doble clic y van a entrar como entran por el WhatsApp. Ah, ya, ya. Gracias, ¿Listo? doctor. Ah, Gracias. ya, yo tampoco lo había ¿Cómo? encontrado, dicen buenas noches. Ya van a Sí, buscar en URL, chicos. ¿Ya? ya, doctor. Gracias. De todos modos, yo creo que estas clases más porque hay otros que recién se está generando sus códigos. Pese a que voy a levantar a Moodle, a los segundos también voy a cargar al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bien, mientras se conectan, voy a empezar a compartir para continuar el avance de materia. Nos quedamos en principios del derecho del trabajo y vamos a seguir conociendo estos, aquí tenemos, ¿no? Habíamos quedado en el principio de la condición más beneficiosa, ¿cierto? Mientras se conectan todos chicos y conforme recordarán, haciendo una retroalimentación muy corta, habíamos establecido que el tema 3, que ya está cargado en plataforma con todo el material de apoyo, a excepción de las grabaciones que las voy a ir subiendo de a poco porque son pesaditas y es un tiempito que se debe invertir. Sin embargo, no me hago ningún problema. Si gustan, también les mando las diapositivas al grupo de WhatsApp para que estando inclusive en la calle con sus celulares puedan ustedes darle una leída en sus tiempos de descanso, ¿cierto? Si así lo prefieren, también voy a mandárselos al grupo de WhatsApp, no hay problema. Cuando empezamos a ver, si ustedes se acuerdan, el tema de los principios del derecho del trabajo, les había dicho que estos principios constituían ser aquellas bases o cimientos, aquellos pilares, haciendo una comparación con la estructura de un edificio, aquellos pilares fundamentales en los que el derecho del trabajo sustenta sus normas, apoya sus normas para poder aplicar las normas del derecho laboral. Y se llama principios, si vale el término, porque constituyen esa directriz, esa fuente que va a, no a suplir, podríamos decir, pero que nos va a dar la noción y la dirección exacta para poder, ante cualquier duda razonable, aplicar estos principios en la interpretación de las normas laborales. Un primer gran principio que habíamos visto y cuyo papel, cuya responsabilidad de ejercicio es la del Estado, es precisamente el principio protector. ¿No? Principio protector que está regido por el mismo Estado, que tiene la obligación de proteger al sujeto más débil, lo hace en vista de los derechos fundamentales que posee la Constitución Política del Estado. Les había pedido que den una lectura al artículo 48 y 49 a efectos de identificar si la Constitución Política del Estado prescribe estos principios. De la mano del principio protector, les había dicho, hay un principio que se llama intervencionista o principio de intervención, que también lo ejerce el Estado mediante sus unidades administrativas pertinentes. En este caso, el Ministerio de Trabajo es la autoridad administrativa encargada en materia laboral para poder conocer, sustanciar y resolver conflictos laborales que lleguen a su conocimiento. El Ministerio de Trabajo, habíamos dicho, está representado en todos los departamentos del país, incluido el Alto y algunas pequeñas regionales, podría decirse. Por ejemplo, en el Chapare hay una, no vamos a decir sucursal, pero una filial de la Jefatura Departamental de Trabajo, ¿ya? El Alto lo propio. Entonces, por medio de las jefaturas departamentales de trabajo, el Estado interviene mediante el principio de intervención en los conflictos laborales. ¿Ya? Es la única autoridad administrativa en materia laboral. Ojo, administrativa, autoridad político-administrativa
que tiene esta competencia para atender los reclamos o denuncias de los trabajadores. Posteriormente habíamos visto el principio de la norma más favorable, muy concomitante con el principio de la condición más beneficiosa. Debe quedar claro entonces que el principio de la norma más favorable establece que ante la concurrencia de dos o más normas vigentes en un determinado tema, se va a aplicar la norma que más favorezca al trabajador, ¿ya? La norma que más benévola sea al trabajador. Acá habíamos visto, y esto es para todos, ¿no? Habíamos visto que no interesa ninguna pirámide jerárquica o algún ordenamiento jerárquico, ¿sí? Como ejemplo, habíamos citado la pirámide de Kelsen anteriormente vista, y hoy con la nueva constitución, pues hay otro orden jerárquico de las normas. Entonces, el principio de la norma más favorable rompe con esas jerarquías normativas porque establece que si se trata de proteger al sujeto débil, en este caso el trabajador, y tenemos que ir dilucidando, chicos, y viendo cuán protectora es nuestra Constitución y las demás leyes a favor del trabajador. Y en ese acápite vamos a encontrar también cuáles son las normas de protección también al empresario o a la parte empleadora. ¿Ya? El principio de la condición más beneficiosa, muy similar al principio de la norma más favorable, solo que una habla de la norma y el otro habla de la condición más beneficiosa. Este principio establece que, o supone que ante la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida, ¿cierto? Y determina este principio que se va a respetar esa situación anterior porque es la condición más favorable al trabajador. Por eso decía en la anterior clase que el principio de la norma más favorable y el principio de la condición más beneficiosa van de la mano. Bien, ahí habíamos quedado. ¿Se acuerdan del ejemplo del mensajero? La disyuntiva estaba en que si lo despedían los empresarios, los abogados decían algunos sí, algunos no, algunos también empresarios, administración, ICO decían no se lo puede despedir. ¿Y cuánta razón tienen aquellos compañeros? Porque créanme que bajo el principio de la norma más favorable y el principio de la condición más beneficiosa, chicos, es bastante difícil despedir a un trabajador como consecuencia de un accidente. Peor si este accidente es de índole laboral, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando hablemos de accidentes laborales, vamos a hablar de aquellas contingencias que el trabajador pueda tener como resultado del trabajo que realiza. Cuando hablemos de accidentes comunes, vamos a establecer aquellas contingencias que una persona puede tener fuera del trabajo, ya fuera del trabajo y en días que nada tienen que ver con aspectos laborales, ¿ya? Bien, hoy vamos a ver, creo que ya estamos completos, casi completos, hoy vamos a ver y abordar el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. En la segunda sesión, en la segunda grabación, vamos a establecer algunos parámetros con la lectura que ustedes han hecho de la Constitución Política del Estado, artículo 48 y 49. Decirles que el principio de la irrenunciabilidad de los derechos no solo es reconocida en la Constitución Política del Estado de este año, sino de años anteriores también. También está reconocida en la Ley General del Trabajo en su artículo 4. También está en distintos decretos supremos que tienen que ver con la estabilidad laboral y el derecho de los trabajadores. ¿Ya? ¿En qué consiste este principio de irrenunciabilidad laboral? Al ser los derechos laborales reconocidos como derechos constitucionales por nuestra Constitución, chicos, la nueva Constitución Política del Estado, y esto es ilustrativo además, parte de la cultura general que todos debemos tener
no solo los estudiantes de Derecho, sino también los de Ingeniería Comercial y Administración, al haberse instituido en la nueva Constitución Política del Estado estos derechos constitucionales, y siendo el trabajo una actividad dinámica, jamás estática, la Organización Internacional del Trabajo ha ido modulando, ha ido emitiendo normativas internacionales que se denominan convenios, ¿ya? Estos convenios que vienen por números que la OIT establece, constituyen ser verdaderos tratados o instrumentos internacionales a los que los países, los estados que están adheridos, que se han afiliado, si quieren ustedes, a la Organización Internacional del Trabajo, están obligados a acatar, cumplir y hacer cumplir estos convenios, ¿ya? Por ejemplo, el convenio 87 y el convenio 95, que son normas emitidas por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, protegen el derecho a la libre sindicalización y asociación de los trabajadores. Existe otro, hijo de la maldad, existe otro convenio que tiene que ver con el derecho de asociación de la parte patronal. ¿Ya? Existe. Entonces, los estados adheridos a la OIT, al ser parte de la OIT, miembros activos, tienen la obligación en sus países, en sus estados, de poder obligar al cumplimiento de ese tratado internacional llamado convenio. No por nada, les comento y ustedes conocen bien, que la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 410, establece el bloque de constitucionalidad de los derechos en materia de derechos humanos, ¿cierto? Y en la jerarquía de normas, si ustedes revisan el 410, ponen a los tratados internacionales en segundo lugar, después de la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado continúa siendo la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado boliviano, en nuestro caso, ¿cierto? Y en segundo lugar, cita a los tratados o convenios internacionales. Y dentro de ese acápite entran pues los convenios de la OIT, ¿ya? ¿Qué dispone el artículo 256 de la Constitución Política del Estado? Y esto es importante que lo sepan todos. Que ante la dinámica constante de los derechos laborales, se ha determinado que el derecho al trabajo y todos los derechos que derivan de él, como el derecho a la dignidad, derecho a la remuneración, derecho a la estabilidad laboral y demás, sean catalogados, sean designados en el catálogo de derechos humanos como verdaderos derechos humanos. Actualmente el derecho al trabajo está en el catálogo de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cuarta generación, dentro de los derechos civiles, políticos y económicos culturales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se presente algún problema de índole mayor y la Constitución Política del Estado prevea ciertas normas de protección al trabajador y paralelamente exista un convenio o tratado internacional que contenga preceptos más favorables que nuestra propia Constitución, se va a aplicar el principio de la norma más favorable junto con el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Es decir, este convenio o tratado internacional que tenga normas más favorables que nuestra propia Constitución va a ser
la norma internacional que se aplique. Pero ¿a dónde quiero llegar? El principio de irrenunciabilidad de los derechos rompe incluso la autonomía propia del trabajador. En términos claros, este principio establece que los derechos laborales son irrenunciables y lo han debido ver en la Constitución Política del Estado. El artículo 4 de la Ley General del Trabajo establece que también los derechos laborales son de carácter irrenunciable, inembargable e imprescriptible ahora. Lo que quiere decir que aún el trabajador firme de puño y letra algún acuerdo, pacto, convenio, contrato en contra de sus derechos laborales, ese documento va a ser declarado nulo, y así lo dice la Constitución. Los derechos laborales son irrenunciables y es nulo o será nulo, dice, toda convención, pacto, convenio, contrato que vaya en contra de los derechos. El ejemplo más típico que podemos dar, y para los empresarios esto es de gran utilidad, lo propio para los abogados, es que en un ejemplo, en un caso real, resulta que la empresa le debía al trabajador 100.000 bolivianos por concepto de beneficios sociales. Bueno, la empresa opta por negociar con el trabajador. La empresa asume la decisión de que es bastante dinero y antes de generar conflicto, busca un escenario de negociación, un escenario de conciliación. ¿Ya? En este escenario, y después de hacer un preámbulo, la empresa le propone al trabajador, mira, te debemos 100.000 bolivianos, pero la empresa está sin liquidez. Te proponemos pagarte 70.000. Te pagamos 70.000 y ahí arreglemos todo. El trabajador acepta. La empresa formula por medio de su abogado un documento definitivo de pago de beneficios sociales por 70.000 bolivianos. Y dentro de los antecedentes, lógicamente, pone que el trabajador cuenta con tantos años de trabajo, habiendo ingresado en fecha tantos, y será finalizada la relación laboral en fecha tantos. ¿Ya? Entonces, ocurre que le pagan el dinero y un buen amigo o mal amigo le dice al trabajador que presuntamente ha sido engañado. Que presuntamente ha sido engañado y que puede reclamar los restantes 30.000 que le corresponden. Y el trabajador le dice, aún haya firmado ya el documento y aquí en este documento diga que el monto de 70.000 constituye la totalidad de los beneficios sociales y que declaramos que no hay asunto pendiente, derecho alguno que me deban reconocer, así es. ¿Por qué? Porque el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales establece que todo pacto, convenio, documento, contrato firmado en contra de los derechos laborales es nulo. Que ese trabajador va a poder demandar en la vía judicial o en la vía administrativa, incluso denunciar que no se le ha pagado completo, lo va a hacer. Lo puede hacer. La pregunta mágica y del millón es, ¿y puede ganar? Sí, puede ganar el proceso. Porque haciendo un simple cómputo de los años trabajados con los sueldos ganados, no va a cuadrar 70.000 bolivianos para todos los conceptos en relación al tiempo de trabajo, el promedio del sueldo y todo aquello. Y al existir una diferencia, el juez va a ordenar que se pague. La empresa alegará seguramente que ha firmado un convenio amigable, conciliatorio, transaccional con el trabajador de mutuo acuerdo, como personas mayores y razonables y de buena fe. Pero el juez y cualquier autoridad en la vía administrativa o constitucional, chicos,
se va a agarrar del principio de irrenunciabilidad y va a declarar nulo cualquier documento. Lógicamente no va a desconocer el pago, lo va a asumir como un anticipo de pago de beneficios sociales. Entonces, es bastante delicado y bastante importante al mismo tiempo que manejemos el tema de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. ¿Ya? Es importante que tengamos la noción exacta de que si este principio tiene un alcance constitucional, tiene un alcance entre partes. Están levantando la mano, adelante. Hola, doctor. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Sí, sí, te escucho, te escucho. Muchas gracias. Bueno, mi Listo. consulta es sobre el ejemplo que puso y sobre justamente el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿Ya? sobre el tema de los contratos. Me explico un poco más a detalle. En caso de que un trabajador esté en una empresa, pero que no esté bajo contrato, es decir, la empresa y el trabajador no hayan firmado un contrato de por medio, eh, eso permite, digamos, al trabajador el poder realizar igualmente un proceso para beneficiarse de lo que le corresponde, o no habría medio por el cual realizarlo. Ya. Muy buena pregunta. La pregunta radica, para que entendamos todos, chicos, del compañero, en que si no habiendo firmado empleador-trabajador un contrato de trabajo, si acaso el trabajador tuviera la oportunidad de demandar igual, ¿no? Los conceptos o beneficios que se le debería. Después de este tema de los principios, viene el tema de contratos laborales. Adelantándome para responder a la pregunta, el derecho del trabajo, materia laboral, viene a ser un área del derecho bastante especial, porque va a diferir en algunos conceptos de las demás áreas del derecho, en algunos aspectos, de manera radical a veces y en otras de manera sustancial. Cuando veamos contratos de trabajo, chicos, vamos a conocer y aprender que en materia laboral, los contratos verbales son tan válidos como los contratos escritos en materia laboral. El artículo 5, 6 y 7 de la Ley General del Trabajo establece que en materia laboral se pueden celebrar contratos verbales y contratos escritos. Ambos tienen el mismo valor legal, lo que quiere decir que ante la pregunta del compañero, si la empresa celebró o el trabajador entró a trabajar a la empresa por medio de un contrato verbal, por medio de una charla, ¿cierto? Desde el primer día de trabajo se van a generar derechos a favor de los trabajadores. Más aún, si este contrato es verbal. Estaría equivocado decir que como abogados, porque aquí tengo carreras de ICO, administración y abogados, que como abogados podríamos o deberíamos recomendar a nuestros empresarios, a nuestras empresas, celebrar contratos verbales. No es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la ley los reconoce con el valor legal, pero en una contención, en un problema empleador-trabajador, cuando hay un contrato verbal, primero, se toma ese contrato o se lo tiene como un contrato indefinido. ¿Ya? Se lo tiene como un verdadero contrato indefinido. Segundo, el trabajador va a poder denunciar o decir lo que quiera, incluso mentiras. Como no hay un papel escrito donde se han rayado las reglas del juego, donde se han puesto las condiciones exactas de la relación laboral, la norma, bajo el principio que más adelante vamos a ver, indubio pro operario, el principio protector, ¿sí? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, le va a caer al trabajador. Porque ustedes han debido ver un principio en la Constitución que habla de el principio de inversión de la prueba, que lo vamos a ver después. En una demanda laboral,
quien está obligado a desvirtuar, a demostrar que lo que dice el trabajador es mentira y con prueba documental, con todos los elementos de prueba, es la empresa, no es el trabajador. Entonces, hagámonos ya anticipadamente a la idea de que en materia laboral los contratos verbales son tan válidos como los contratos escritos. Por tanto, este trabajador, conforme preguntaba el compañero, sí va a poder iniciar una demanda, sí va a poder denunciar al Ministerio de Trabajo y lo más probable es que gane, bajo el principio de irrenunciabilidad de los derechos, el principio protector, el principio de la norma más favorable y los que vamos a ver más adelante. ¿Estamos? O sea que el no firmar contratos escritos entre la empresa y el trabajador no es garantía para que la empresa pueda en algún momento invocar que no existe contrato suscrito con el trabajador. Dice la norma que cuando el contrato es verbal, el trabajador tiene todos los medios idóneos de prueba para demostrar que sí hubo relación laboral. Y se va a valer de testigos, se va a valer de confesiones judiciales, se va a valer de todo para demostrar que sí prestó servicios para X empresa o determinada persona. Y el solo hecho de demostrarlo, y si la empresa no va a poder refutar, entonces va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el principio de inversión de la prueba le compete a la empresa y no así al trabajador. ¿Estamos? De ahí que este principio es bastante importante para conocerlo, porque en el ejemplo que les acabo de dar, fíjense que la empresa negocia con él, negocia con el trabajador, y de 100,000 bolivianos que le debía, ellos acuerdan pagar 70,000. Hacen el documento, ¿cierto? Configuran el documento. Pero el trabajador puede, bajo el principio de irrenunciabilidad, puede demandar. Porque este principio lo habilita y le dice, no, momentito. Si ese documento va en contra de los derechos laborales, señores, el trabajador puede demandar. Entonces no es ninguna garantía. ¿Qué tenemos que hacer como abogados de una empresa? Escuchen bien, absolutamente todos. Absolutamente todos. ¿Qué debemos hacer? Si hemos llegado a un acuerdo trabajador-empresa de no pagar los 100,000 porque no tenemos liquidez y de pagar 70,000, el documento que se debe firmar debe consignar el total del monto adeudado. ¿Me dejo entender? No debe consignar 70,000. Debe consignar los 100,000. Y de pronto, para obrar como caballeros, en alguna ocasión no ponemos ni el monto, ponemos la palabra, declaramos, ambas partes lógicamente, declaramos y reconocemos bajo el marco del principio de buena fe que se ha procedido a la cancelación total, así ponemos, total de los derechos y beneficios sociales que le corresponden al trabajador. Por tanto, este declara que la empresa no le adeuda derecho, beneficio o monto alguno a partir de la fecha, por lo que no podrá realizar ningún reclamo posterior. Si se dan cuenta, no estamos poniendo un monto, estamos poniendo la palabra total, y total quiere decir todo. Eso es lo que hacemos para que si en alguna oportunidad el trabajador se avive o alguien le meta cizaña en la cabeza y diga, no, no me pagaron todo, es más, pusieron todo, entonces el juez o una autoridad administrativa le va a decir, pero en este documento usted declara y reconoce que se le ha pagado la totalidad. Y acá ahora me está viniendo a decir que le han pagado solo 70,000. ¿Qué prueba hay para que... No es que así me han pagado, no, es que no es así. No es así, ¿cierto? Entonces hay ciertas alternativas
para poder salir del asunto. Hay ciertas alternativas. ¿Está claro, chicos? Para que pase a la próxima diapositiva. Sí, doctor. Bien. Principio de la continuidad de la relación laboral o relación de trabajo, conocido también como el principio de la estabilidad laboral. ¿Ya? No les extraña alguna vez si escuchan principio de la continuidad de la relación de trabajo y principio de primacía de la realidad. Son las dos que están en la diapositiva. Al principio de la continuidad de la relación laboral también se la conoce como principio de estabilidad laboral. Al establecerse que el trabajo ahora, con todos sus derivados, y de entre esos está la estabilidad laboral, constituyen verdaderos derechos humanos, la Constitución Política del Estado, a partir del artículo 46, declara que toda persona tiene el derecho, con remuneración justa y todo lo demás, con estabilidad laboral. ¿Ya? El Decreto Supremo 28699 del 2006, también llamado el Decreto de la Estabilidad Laboral, también establece que la estabilidad de los trabajadores está garantizada por la Constitución Política del Estado. Y en términos claros, lo que este principio nos dice es, debe primar la continuidad de la relación laboral. Es decir, cuanto más larga sea la relación laboral, mejor para ambas partes, dice. Para el trabajador, porque asegura una fuente laboral segura y estable. Para el empleador, porque tiene un trabajador que con los años se va a volver perito, especialista en su tarea. De ahí que se prohíbe el despido injustificado. ¿Cierto? El artículo 16 de la Ley General del Trabajo establece causales para despedir. A ver, van a revisar el artículo 16. Solamente por esas causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario, se puede despedir a un trabajador, pero previo debido proceso. Previo debido proceso. ¿Qué quiere decir? Se aplica la presunción de inocencia. Soy inocente hasta que no demuestren mi culpabilidad. Y el debido proceso, tengo derecho a ser oído, juzgado y vencido en un debido proceso. Tengo derecho a defenderme. Aún haya cometido alguna de las causales en los artículos que les acabo de mencionar. ¿Por qué todo este conjunto de pasos? Porque el principio de la estabilidad laboral dice se debe privilegiar una fuente laboral estable a favor del trabajador. De ahí que actualmente es bastante difícil despedir, a excepción de esta cuarentena, que ha generado despidos masivos. Pero es una excepcional circunstancia, son casos de fuerza mayor, porque después se privilegia la estabilidad laboral. Y junto con esta estabilidad laboral protegida por este principio, chicos, se va a enlazar la inamovilidad laboral de la trabajadora embarazada, la inamovilidad laboral del progenitor, del que va a ser papá, la inamovilidad laboral o estabilidad laboral reforzada le llaman, de las mamás, papás, tutores o personas que se encuentren a cargo de sus papás o de hijos con capacidades especiales o discapacitados. Y finalmente se va a garantizar la estabilidad laboral mediante la inamovilidad de los dirigentes sindicales. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, quizás han escuchado hace 4 o 5 años atrás, la Central Obrera Boliviana impugnó el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. ¿Qué decía este artículo 12? Le daba potestad a la parte empleadora para que cuando quisiera despedir,
le pueda entregar a su trabajador la famosa carta de preaviso con 90 días de anticipación. Es decir, yo empresa tomo la decisión de despedir a Fernando y le entrego con una anticipación de 90 días, de 3 meses, una carta de preaviso en la que le estoy comunicando que en los próximos 90 días va a dejar de trabajar. Y establecía también el artículo 12 que el trabajador, en caso de tomar la decisión de renunciar voluntariamente, ¿ya?, debía comunicar, con preferencia de manera escrita, a la empresa, a su empleador, con un plazo anticipado de 30 días. Porque si no lo hacía así, la empresa tenía la facultad de descontarle el promedio de un sueldo mensual. Era una especie de sanción. Y a la empresa le daba la sanción de que si no entregaba el preaviso con 90 días de anticipación y procedía a despedir de manera intempestiva, de manera imprevista, debía cancelarle al trabajador lo que conocemos como desahucio, es decir, 3 meses de sueldo. Eso estaba establecido. Si están cerca de la Ley General del Trabajo, pueden ver el artículo 12, una leidita. Y después me comenta. Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Está llegando a la finalización la grabación y les voy a pasar enseguida el link para que podamos conectarnos nuevamente a la segunda sesión. ¿Les parece? Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien, gracias. Listo. Entonces Doctor, ahí los veo. gracias. Deme un minuto y les paso a pasar el nuevo link. ¿Listo? Y continuamos.